Bienvenido de nuevo a Triala Digital. Yo soy Nubia Coronado y hoy tengo el gusto de entrevistar al ingeniero Jorge Morales, con quien estaremos hablando sobre las diferentes certificaciones en dirección de proyectos. Bienvenido, Jorge. Muy mucho gusto, muchas gracias nuevamente de estar por acá. Gracias por aceptar de nuevo la invitación. Quiero empezar platicando un poco sobre tu experiencia. Jorge, tú has diseñado, has propuesto, ejecutado y liderado diversos tipos de proyectos muy importantes, tanto en el ambiente de desarrollo de sistemas de información, en entidades gubernamentales como la Secretaría de Gobernación, la PGR, programas de recaudo electrónico en el transporte público en el metro y en servicio de transportes eléctricos en la Ciudad de México. Aquí hay unos datos muy interesantes sobre tus proyectos, que es este tema de incrementar la productividad en un 100%, hacer releases en menos de un mes e incrementar también el retorno de inversión. Primero que todo, quisiera que nos cuentes más sobre estos proyectos y cómo es que logras este incremento de la productividad hasta en un 100%. Ok, muy bien. Bueno, pues estamos hablando de mucha historia, de muchos años. Hay varios ejemplos que tomar, pero yo creo que antes de este ejemplo sería más conveniente hablar de la actitud en cuanto a la gestión de proyectos y cómo encarar un proyecto y a lo mejor recordar este contexto, este acrónimo que pues estudiamos a la hora de que estamos haciendo gestión de proyectos los famosos, las metas SMART, ¿no? Las metas SMART, que son específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales, están ligadas al tiempo. Y bueno, pues en mi experiencia a la hora de estar hablando de estos temas, bueno, me gusta siempre hacer esta encuesta, decir, ¿cuál de estas características de este objeto SMART, de esta meta SMART, debería de ser la más importante de todas ellas, ¿no? ¿Cuál de estas características, en cuanto a que sea específica, medible, ligada al tiempo, que sea alcanzable o relevante, cuál sería la más importante de todas, ¿no? Y ahí empieza, en el grupo empieza como que el debate, ¿no? De que no, pues que sea específica o que sea medible. Y para mí, en el caso personal, y aprovechando una deficiencia personal que es que soy un poco perezoso, entonces básicamente la parte de relevancia tiene mucho sentido en una meta, porque si no es relevante, pues entonces no vale la pena hacerlo, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, pues básicamente lo que estamos hablando es que si ya tengo que hacer un proyecto, si ya hay una meta concreta, bueno, ¿por qué no hacer lo mejor posible con esa meta, incorporarle la máxima cantidad de beneficios posibles y entonces alcanzar lo que más se pueda, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, recuerdo así rápidamente en transportes eléctricos, en donde tuve oportunidad de trabajar solamente 11 meses había que ser muy rápido. No sabía, evidentemente, que iba a tener solamente 11 meses de trabajo, pero lo que sí sabía es que había mucho terreno por avanzar. Y entonces, concentrándonos en los problemas mayores, fuimos abarcando y haciendo releases cada mes prácticamente, ¿no? Y recuperando pues muchos de los problemas más importantes de la institución en este sentido, ¿no? Y con un equipo pequeño, siendo ágiles sin saberlo, con un equipo pequeño, sacando releases por aquí, por allá, que se fueran conjuntando, entonces tener esta alta productividad. Ahora ya no eran por ejemplo, códigos de almacén que se duplicaban o se quintuplicaban y entonces hacía imposible el trabajo, sino que era muy específico. Ya teníamos concentrado este número muy específico. Comenzamos con 75,000 y lo bajamos a 25,000. Imagínate, ¿no? La cantidad de retrabajo que se hacía. Y ahora no solamente lo ligamos con el control de inventario, sino ahora directamente con el control de las adquisiciones, ¿no? Estos famosos anexos técnicos, bueno, pues ahora cada pieza que ya habíamos nosotros depurado tenía su propia lista técnica, su propio anexo técnico, y si escogía cada una de estas áreas diferentes piezas, el anexo técnico se generaba de manera automática. Ya no tenías que esperarte 2, 3 meses a que el área usuaria generara el anexo técnico, porque ya lo teníamos, ya estaba depurado y entonces se generaba este anexo. Y no solamente se generaba el anexo, sino que ya había todo el contexto de una licitación y entonces se hacía una línea de trabajo mucho más, evidentemente, mucho más, con mayor exactitud, con menos riesgo a los errores manuales, ¿no? Como tal.
Y en este Claro. tipo de proyectos, de emprendimientos, bueno, pues empezando por algo tan sencillo como era corregir la base de datos del inventario, se acabó con toda esta cadena, Ujú. porque si lo vas a hacer, bueno, pues entonces hay que sacarle el máximo provecho posible para no hacerlo tantas veces, ¿no? Como tal. Y así fue como la productividad aumentó de una manera dramática, los releases se fueron haciendo pues así prácticamente cada mes y a veces hasta en menos tiempo, ¿no? En menos tiempo porque tenemos que probarlo, implementarlo y bueno, pues llevarlo a la realidad como tal, ¿no? ¿Cómo ves, Luis? Es muy interesante esto que nos platicas y me gustaría resaltar la frase que utilizaste de éramos ágiles sin saberlo, Sí, porque justo como que siento que se enfocaban mucho en ese sentido de valor, ¿no? De dar algo que realmente vaya a generar un beneficio tangible a la organización y no nada más a lo mejor implementar el proceso por obtener un resultado, ¿no? Sino así como que es. ver en dónde realmente iba a estar ese beneficio. Fíjate que ahorita recordando otro de los casos ahí en el metro, cuando tuvimos la oportunidad de implementar el proyecto de tarjeta hace 17 años, pues así te lo dan, ¿no? Tú eres el gerente de sistemas y entonces hazte cargo del proyecto de tarjeta inteligente y entonces esto que es con qué se come. Este sería la primera pregunta, pero ya comprendiendo la dinámica, ya comprendiendo hacia dónde íbamos a tender, evidentemente, a incorporar esta tarjeta como medio de pago. Bueno, Ujú. pero entender cuál es la problemática y cuál es el el mayor tema, el mayor problema como tal que debemos de atender. En el caso particular del metro, bueno, pues no era comenzar con venderle la tarjeta al usuario, sino era quizá comenzar con cerrar la puerta de cortesía, evitar el fraude que se hacía a la hora de que todo el mundo pasaba por ahí. Se calculaba que en un 30% la entrada al metro era pues prácticamente Wow. gratis, gratis a la mala, ¿no? Y entonces lo que había que empezar a cerrar esa puerta de cortesía, darle a la persona que tuviera derecho a gratuidad una tarjeta específica para que con nombre y apellido ya pudiera entrar las veces que quisiera, definitivamente con este derecho a la gratuidad, pero de una manera controlada, de una manera controlada. Y aquellas personas, por ser de tercera edad, por ser de otros estados, pero tener el derecho, bueno, pues que esto se ejerciera con un control, con un elemento, con un policía que estuviera ejecutando la acción voluntaria de dar el pase, pero ya contabilizada, ya controlada, ya con la sensación de que está siendo observado y que cada pase de gratuidad que se daba contaba, contaba y había una rendición de cuentas Claro. en este sentido, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Y con esto, bueno, pues después de que se implementó hace 17 años, después de que empezó a operar, se logró este retorno de inversión en 6 meses, ¿no? Habíamos gastado 175 millones de pesos. En el primer año de operación se recuperaron 350 millones de pesos. Entonces, Wow. era prácticamente un retorno de inversión en pocos meses, ¿no? Y lo mismo se repitió, por ejemplo, en el caso de las máquinas expendedoras apenas hace unos años. Y es bastante significativo y bonito que el mismo cliente te diga, Jorge, te equivocaste. Tú me dijiste que iba a tener un retorno de inversión en 6 meses y lo recuperamos en 4 meses, ¿no? Increíble, ¿no? Y entonces es simplemente empezar por donde más le duele al paciente. Digo, también tiene mucho que ver con esta lógica, ¿no? De la gestión de beneficios, es donde voy a obtener el mayor valor posible, Claro. empiezo por ahí, ¿no? Entendiendo muy bien la necesidad, Así es, sí. ¿no? Pues, felicidades por esos proyectos y qué gusto que los clientes nos digan te equivocaste, pero en ese sentido, ¿no? En un En el sentido sentido positivo. positivo, ¿no? Sí. Mi siguiente pregunta, y relacionada más ya con el tema que vamos a estar platicando, es ¿cómo inició tu camino de certificación? Es decir, ¿cómo decidiste en qué certificarte primero y por qué te surgió esta inquietud? Ok, ok. Bueno, déjame tomar un poquito el control aquí para enfocarme un poco en este tema. Y este camino de certificación, pues básicamente comienza con primero que nada con mi conciencia, porque yo soy un firme convencido de que primero debes de saber las cosas para después certificarte en lo que dices que sabes, ¿no? Y no al revés, hay posibilidad, hay gente que lo hace así, de que se certifica sin saber y dice, ya tengo el certificado, aunque no tiene la experiencia como tal, ¿no? En mi caso particular,
después de ya trabajar varios años como programador, haber tenido una experiencia, y cuando ya la gente te empieza a tomar como referencia del el que sabe y al que hay que preguntarle y el que saca la chamba finalmente, pues ya te da un poquito más de sensación de que conoces lo suficiente, ¿no? En el momento en donde toda esta experiencia se situaba en la parte pública, pues, y sobre todo en la parte pública, en estas instituciones que comentas de tipo gobernación y PGR, bueno, pues no son como que de la mejor reputación posible. Y entonces, desde el punto de vista profesional, yo lo que quería era tratar de decir, bueno, pues esta persona, a pesar de que es un burócrata, finalmente no tiene las características reconocidas o mal ubicadas del burócrata, que son o es inepto o es un corrupto, ¿no? Entonces, Sí, es pues, el conocido. ¿cuál de estas escoges, no? Entonces, para el crecimiento de mi carrera, yo pensé que, me consideré que una de las principales alternativas era precisamente esta, demostrar que tenía este nivel de conocimiento. También sucede lo contrario cuando uno empieza a trabajar en la parte pública, vea a la parte privada como que los non plus ultra, ¿no? La gente top, la gente que tiene altos niveles, y a la hora de conseguir una certificación, yo pensaba en esta sensación de Claro. novato de aquellos tiempos, definitivamente, pues equipararme, ¿no? Limpiar un poco ese currículum y tener esta oportunidad de dar el brinco a la parte privada, ¿no? Hace Y entonces, pues sentido sí, y ajá, además porque sí hay mucha competencia, ¿no? O sí, sea, hablando en términos profesionales, al final del día, independientemente de tu background, es importante para diferenciarte, ¿no? sí, por supuesto, y sobre todo este gran sentido que tienen las certificaciones de ser un shortcut, el atajo que toma Ujú. el que te va a elegir, el que por lo menos te escoge para la primera entrevista, de decir, bueno, si ya se certificó, algo tendrá, ¿no? Si ya se certificó es porque algo sabe, porque ya me está ahorrando el camino de evaluarlo, y yo ya poder decir, es que viene certificado, ¿no? Claro. No viene completamente de lo que dice que sabe, sino que hay una institución que ahora lo está respaldando, ¿no? Y en este sentido comenzó este camino de las certificaciones con Microsoft, que era lo que yo manejaba más. Primero como Solution Developer, como programador. Al final del día, en esos tiempos me manejaba como programador. Obtuve la certificación como Solution Developer, como programador, y obviamente al momento de que estás estudiando para una certificación y tienes que tocar las otras áreas como base de datos, como el hardware en donde vas a hacer vivir a esta aplicación, pues necesariamente te vas enterando más de cosas, y en este defecto que tengo de siempre sacarle provecho a lo que estoy haciendo, y no hacerlo dos veces, bueno, pues entonces se fue derivando esta certificación de base de datos, esta certificación como Systems Engineer de hardware, ¿no? Como tal. No es que me gustara tanto, sino que más bien, si ya lo iba a estudiar, pues entonces, pues por el camino obtener la certificación, ¿no? Prácticamente. Es tu Y mismo así es como mindset, empecé. ¿Perdón? es tu mismo mindset, ¿no? De, pues ya lo Sí, voy a hacer, voy a sacarle el mayor sí, beneficio. sí. O sea, desgraciadamente, pues ahí hay que aprovechar este tipo de áreas de oportunidad que uno tiene, de fijaciones, porque pues también la certificación tiene que ver mucho con una sensación de obsesión y compulsión, definitivamente, pero hay que aprovecharlo, ¿no? En beneficio. Y por ahí es donde empezó este camino de certificaciones. Ok, está bueno porque eso era lo que estabas realizando en ese momento, ¿no? Pero conforme fuiste obteniendo estas certificaciones, ¿qué cambió? O sea, ¿qué beneficio o qué impacto tuvieron en tu carrera? Pues la verdad es que sí fue un impacto muy positivo, porque te lo pongo así, una vez que me certifiqué, la misma empresa en donde me certifiqué me ofreció trabajo, ¿no? Entonces así como que Mm, me la creyeron, ¿no? Al principio llegué, no, pues yo quería certificarme por Solution Developer. Para Solution Developer eran 4 exámenes, había uno muy fuerte, ¿no? wow. Y me dijeron, bueno, pues sí, adelante, ¿no? Pues mientras pagues, adelante. Y entonces cuando se cumple de que sí obtuve la certificación, ya me ven con más seriedad, y me ofrecen mi primera oportunidad, mi primer éxito basado en una certificación, ¿no? Como Ujú. tal. Y así empiezan a salir por ahí oportunidades interesantes basado precisamente en la consecución de las diferentes primeras certificaciones como tal, ¿no? Genial. Y después, ¿qué te llevó a decidir explorar las certificaciones en gestión de proyectos?
Ah, ok, ahí estamos hablando de un espacio de tiempo bastante ya largo, estamos Ok, hablando de unos 13 años más o menos, en ok. donde ya dejo un poco esta parte de la programación, me dedico un poco más a la parte del transporte, en la parte del transporte entre la programación, pero también entre los medios de pago, me toca llevar proyectos importantes como el que comentamos de Ujú, tarjeta en el metro y entonces me doy cuenta de que sigue estando este mismo mindset definitivamente de buscar el beneficio, pero también me doy cuenta de que no tengo el sustento teórico tan sólido, ujú, ¿no? ujú. Sino hay mucho empirismo como tal. Y bueno, pues esta misma sensación de que algo faltaba me lleva a buscar estas alternativas, estos marcos de referencia a partir de los cuales pues profesionalizar más la ejecución de un proyecto. Ahora ya no solamente informático o netamente informático, sino con un proyecto que tiene que ver con varias aristas y que no solamente puede ser considerado como un proyecto, sino como un conjunto de proyectos que en forma de programa, ya después me enteré que en forma de programa, pues se dirigieran hacia la consecución de beneficios concretos o de una serie de beneficios, ¿no? Y entonces ya empezar a estudiar, por ejemplo, el marco de referencia del PMI para certificarse como PMP, básicamente, a partir de la versión de la quinta edición, ¿no? Una quinta edición en donde estaba ya muy maduro este proceso, ¿no? Vamos a hablar ya más detenidamente de esto, pero por ahí empezó por esta quinta edición del PMBOK como tal, en donde hubo muchas realizaciones, ¿no? Así Ujú. lo debía haber hecho. Esto sí lo hice así, ¿no? Esto yo creo que lo hice mejor, ¿no? Porque también se vale, es el propio estilo de gestión de proyectos de cada quien, ¿no? Pero por ahí empieza y entonces en el momento de que pues solicito a la empresa donde laboro esta oportunidad de que nos den este acercamiento a la certificación, bueno, otra vez se demuestra, ¿no? Se demuestra que se puede conseguir la certificación. Bueno, ya que conseguí una, pues sígueme pagando, ¿no? Para seguirme certificando y seguirme en este proceso, ¿no? Se dan otras diferentes oportunidades ahora de poder transmitir este conocimiento, compartirlo en algún grupo, por ejemplo, y bueno, pues ahora se hace más que necesario el hecho de respaldar que puedo compartir este conocimiento con otras certificaciones, ¿no? Cuando los reclutadores ven una larga lista de certificaciones, a veces como que se prenden focos rojos como diciendo, es que se ha dedicado solamente a certificarse y no tiene experiencia real, ¿no? Como tal. Bueno, en mi caso particular, uso estos conceptos ágiles para decir, bueno, pues tengo que ir a ver. Para poder hablar de lo que quiero recomendar, tengo que ir a ver primero, ver cómo está el asunto y entonces con todo conocimiento de causa, poder recomendar o opinar sobre este tema, ¿no? Y este es el sentido de la cadenita de certificaciones entre los métodos predictivos y los métodos ágiles, ¿no? Como ya los venimos diferenciando. Me parece sumamente interesante todo tu camino, ¿no? Porque como has ido necesitando esa información, como dices tú, esa profesionalización, las bases teóricas sólidas, lo has ido moldeando, ¿no? O sea, tu camino de certificación con tu carrera profesional. Y ahora esto último que dices de, bueno, ya llegué a un punto en el que ahora estoy compartiendo mis experiencias, en el que estoy actuando como docente frente a grupos, entonces también necesito ir, conocer de otras herramientas, profesionalizarlo, tomar esa certificación también y entonces ya tengo como un amplio abanico, ¿no? de Ujú. herramientas para también poder brindarles a los alumnos, ¿no? Eso está Así es. súper bueno. Ahora quisiera hacerte la pregunta, con todo lo que ya sabes, con todo lo que ya viviste en este camino, ¿qué le recomendarías a alguien que está empezando? Alguien que tal vez ya tiene algo de experiencia en proyectos, pero todavía no se certifica. ¿Por dónde le recomendarías empezar? Ok, yo creo que la mejor recomendación tendría que ser aquella de esta introspección, de revisarme a mí mismo, de estar viendo el por qué lo quiero, ¿no? En principio de cuentas. Y entonces, como parte de esta revisión, quizá hacer una revisión un poquito más detallada del tipo de proyectos en donde estoy participando o el Ujú, tipo de proyectos
en donde me gustaría participar, porque también se vale, ¿no? Ser así Claro. como que aspiracional y entonces pensar en el siguiente paso y ya estuve aquí, pero como que no me gusta mucho y me llama más la atención de aquel lado, pero necesito tener esta visión general del menú de la gestión de proyectos en este sentido, ¿no? Y Ujú. por ahí quizá empezar con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo son comúnmente tus proyectos o cuáles son los proyectos ideales en donde te gustaría o pensarías que puedes aportar al máximo, ¿no? Y entonces ahí, pues ya comenzar a hablar de la diferencia entre los proyectos ágiles y los proyectos predictivos, una, una diferencia que a veces se está marcando así como polarizada, pero en realidad son herramientas de que disponemos los gerentes de proyecto para enfrentar precisamente Mm. el proyecto presente, ¿no? En algunos de los casos, este proyecto se presta más a analizarlo, a llevarlo a cabo, a ejecutarlo, monitorearlo de una manera predictiva porque ahí tiene ciertas características y en otro sentido a lo mejor se presta más a lo ágil, ¿no? Porque hay características que lo hacen específicamente ideal, idóneo para llevarlo en este sentido. Y bueno, pues comenzando con este recorrido, una de las vertientes que podemos estar analizando sería qué tan definido está el alcance. ¿Qué tan definido está el alcance de este proyecto? ¿Lo sabemos de Ujú. principio a fin? ¿Sabemos exactamente o tenemos esa sensación de control que nos encanta tener a los gerentes de proyecto de que lo conocemos todo desde el principio hasta el final? O no es así? ¿O tenemos muchas áreas que están ahí como inciertas y sabemos que podemos, pero quizá no sabemos cómo le vamos a hacer, ¿no? Entonces, en cuanto a la definición del alcance, esto ya nos marca una gran diferencia entre optar por una mentalidad predictiva mucho más estructurada o pues tratar atender a este proyecto como tal con una mentalidad ágil en donde pues prácticamente vamos a estar proponiendo cosas de una manera iterativa, incremental, pero sobre todo con esta mentalidad de que mucho va a cambiar de lo que yo pensaba al principio a lo que voy a estar entregando en el camino y al final, ¿no? Ujú. Y entonces, en este sentido, bueno, pues la definición del alcance tiene todo el contexto del mundo. Necesito yo sentirme con este control, no me siento cómodo cuando el alcance está difuso. Bueno, pues entonces esto ya marca una diferencia, una vertiente en qué tipo de proyectos me gustaría verme a mí, o me veo ahora, o me gustaría verme a mí en un futuro, ¿no? Para tomarlo en cuenta. Sí, eso Otra, es ajá. importante justo por esta parte que dices, ¿no? También qué tipo de proyectos me gustaría a mí gestionar, ¿no? Si a lo mejor no soy tan bueno adaptándome a que me estén cambiando el alcance todo el tiempo, puede ser que preferiría enfocarme, ¿no? A gestionar proyectos de tipo predictivo. Definitivo, definitivo. Y es una cuestión de personalidad, ¿no? Es una cuestión de personalidad. Si yo me gusta ser más preciso, me gusta el detalle, me gusta tener esta sensación de que controlo mi matriz de asignación de responsabilidades, por ejemplo, el cronograma, bueno, pues se vale, definitivamente, pues es una de las alternativas y a lo mejor donde rindo más, donde puedo aportar más, es en este camino predictivo. Ujú. Si me gusta resolver los problemas y los problemas como vengan y el cambio es bienvenido, bueno, pues entonces la mentalidad ágil es lo mío, ¿no? Y si no, bueno, pues un punto intermedio, saber definitivamente que en todo proyecto pues va a haber partes bastante predictivas, pero va a haber también partes ágiles, ¿no? No importando de la rama en donde estemos, bueno, pues lo importante es el gran contenido del proyecto hacia dónde se dirige, ¿no? Ujú. Y en este sentido, bueno, pues está muy ligado a otro de las características que es el apego al alcance, ¿no? Porque a veces la institución misma donde estamos haciendo el proyecto, pues se dice muy tradicionalista, muy predictiva, muy ordenada en sus proyectos y de repente el apego al alcance no existe, ¿no? Ya cambiamos de la noche a la mañana y pues no que éramos tan tradicionales, ahora estamos viéndonos más ágiles, ¿no? Y no lo sabemos como tal, ¿no? Y en otro sentido, bueno, pues quizá la organización dice, no, es que aquí hacemos los proyectos ágiles y somos de mentalidad ágil y en la práctica en realidad no se ve reflejado esto, ¿no? ¿No? Sí, me ha tocado, sí me ha tocado. Somos ágiles, pero me tienes que entregar todo Exactamente. esto y ya tienes un presupuesto y ya tienes esta fecha, ¿no? Y Así es. entonces, ¿somos o no somos?
El famoso Scrum Bot, ¿no? El que le dicen el Scrum Bot, o sea, somos Scrum, pero, somos Scrum, bueno, con ese Ah, pero sí. ya dejaste de Ujú. serlo, ¿no? Ya dejaste de serlo y entonces a partir de ello, ¿dónde te ubicas, no? Digo Claro. que tampoco es blanco y negro, también es una graduación, pero saber qué puede esperar uno de uno mismo al principio de cuentas y obviamente pues también Ujú. en su correlación con el entorno, ¿no? Con el entorno como tal. Esto en cuanto a la definición del alcance. En cuanto, en cuanto a la toma de decisiones de cómo lo voy a hacer este proyecto, si a mí soy de los que me gusta hacer fases en específico, encadenar estas fases, tener un cronograma específico con sus milestones, ¿no? Con esta serie de hitos y entonces voy haciendo estos avances. Bueno, pues esto me puede tirar para las dos vertientes, ¿no? Esto puede ser perfectamente predictivo, pero también puedo tomarlo desde el punto de vista ágil, conociendo y estando consciente de que estas fases pueden ser iteraciones, ¿no? Y en cada una de estas iteraciones la voy a tomar como un mini proyecto, pero que ya me entrega algo. Aquí la gran Ujú. diferencia va a ser en el ciclo de vida, es que con la mentalidad ágil me va a tener que estar entregando algo de valor ya muy pronto, ¿no? Desde las primeras etapas. A diferencia de un modelo más predictivo en donde literalmente yo prometo mucho y entrego hasta el final, ¿no? Ujú. Pero en este largo camino, a lo mejor las promesas se me van quedando en el camino y va cambiando la necesidad, va cambiando la definición de beneficio o el valor mismo del cliente y yo ni me entero, ¿no? A lo mejor. Si este cliente no está conmigo acompañándome, bueno, pues entonces necesito estar siendo muy consciente de este ciclo de vida del proyecto, cómo lo Ujú. voy a manejar, ¿no? No quiere decir que en el método predictivo yo no pueda hacer iteraciones, lo que quiere decir es que se presta más en el modelo ágil como tal, ¿no? Ujú. Porque por este confeccionamiento que existe en la mentalidad predictiva, pues yo puedo acotar mis alcances y hacer también mini proyectos completamente predictivos, pero de largo alcance, de corto De alcance, corto. perdón, de corta Ujú. duración, ¿no? Ujú. Encajonándolos en un tiempo ya más a la manera ágil, ¿no? Haciendo un híbrido como tal. Bueno, pues Sí, este ciclo de vida es importante considerar. sí que ya no sería como tal la visión predictiva, ¿no? Pero como dices, Así es es, una escala de grises que a lo mejor podemos ir manejando. Pero así también es, hay que así es, pensar en la capacidad de la organización, ¿no? O sea, en la capacidad del equipo, definitivo. qué tanto están listos para manejar un enfoque u otro. Definitivo, definitivo. Y esta sensación de libertad de hacerlo, ¿no? Porque a veces Ujú. llega, sobre todo en el método predictivo, el método tradicional, en donde este patrocinador, el stakeholder más importante, dice, bueno, es que este proyecto es para 6 meses y en 6 meses se tiene que cumplir, ¿no? Ujú. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿dónde está tu WBS? ¿Dónde está esta estructura de 12 de trabajo? ¿Dónde la ordenaste? ¿Qué te dio valor para decir que en 6 meses vamos a completar el proyecto cuando pues, todavía ni siquiera tenemos un análisis, ¿no? Pero ya tenemos una fecha fatal. Y esto desgraciadamente pasa mucho, ¿no? En este sentido. La mentalidad ágil, bueno, pues me va a dar un poquito de más juego de decir, bueno, pues nos acercamos a esos 6 meses y vemos qué conseguimos. Lo que Sí. sí va a ser interesante es que vamos a conseguir algo valioso lo más temprano posible, ¿no? Ujú. Aunque sea este famoso esqueleto caminante, ¿no? Es un esqueleto caminante, no tiene ni sistemas, ni músculos, ni nada, pero ya camina, ¿no? Y a partir de él, bueno, pues podemos crecerlo. Claro. En esta consideración del ciclo de vida debemos de ser muy conscientes de que pues a veces tenemos esta restricción de la imposición del ciclo de vida como tal, ¿no? También. Ujú. ¿No? Y entonces, bueno, pues si no, nosotros no somos completamente capaces de determinar cuándo ni cómo en cuanto a iteraciones, bueno, pues entonces no le juguemos mucho y entonces esto se trata de un esquema más tradicional, no es lo mejor de lo tradicional, pero está más ligado a esto, ¿no? A menos de que queramos convencer a los jugadores principales y ya es un trabajo extra que se tiene que hacer, ¿no? Exactamente, Definitivamente. también se puede, ¿no? O sea, también se puede. Sí, Si estás muy convencido que se podría llevar mejor en otro tipo de ciclo de vida, puedes hacerlo, pero va a implicar un esfuerzo adicional de gestión del sí, cambio, ¿no? Para que sí, sí, puedas sí. convencer. Definitivo. Y si no somos eficientes en este esfuerzo inicial de gestión del cambio, bueno, pues entonces siempre vamos a tener esta espada de Damocles diciendo, te lo dije, ¿no? Te lo dije que nos fuéramos por el método más tradicional, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues es parte son los gajes del oficio del gerente de proyecto, del Scrum Master, llámese como se llame en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Ujú. Muy bien.
Bueno, pues otro de los factores es a qué está acostumbrado el equipo. El equipo está acostumbrado a jerarquías, a tener jefes, a tener actividades específicas, a estar muy delimitados en su capacidad de decisión, o el equipo está muy echado para adelante y quiere aportar y tiene esta toma de decisiones, esta resolución de conflictos, esta sensación de que puede hacerlo en conjunto. Bueno, pues entonces esto ya te habla de un ambiente en donde te sientes más cómodo siendo parte del equipo que siendo el líder, el gerente, el director del equipo, ¿no? Ujú. Esto también es muy psicológico, ¿no? Si yo necesito esta necesidad, tengo esta necesidad de control, de decirle a cada quien lo que tiene que hacer, bueno, pues entonces eso se llama el método tradicional, ¿no? Si yo tengo la capacidad de dejarlos liderar en el momento que yo vea que ellos tienen más capacidad de liderar, ¿no? Prácticamente ellos pueden aportar más que yo. Bueno, en ese momento yo ayudo, cobijo, protejo al equipo para que florezcan sus Ujú. habilidades. Eso es más ligado a la metodología ágil, ¿no? Y fíjate que eso también es bien importante y pasa mucho, o sea, hay personas que funcionan mejor con la jerarquía, o sea, tanto Sí, los líderes como los equipos, ¿no? O sea, sí, hay definitivo. personas que necesitan saber que alguien está, le reporta si es tu líder y para que funcionen bien las cosas. Y hay personas en las que pueden integrar un equipo realmente colaborativo en el que pueda resurgir este liderazgo Sí, natural en cuanto se necesite una expertise en específico, ¿no? Entonces eso me sí. parece también muy importante. Sí, muy interesante, ¿no? Que hay, son los expertos, saben que son los expertos en el Ujú. tema, pero esta parte de la toma de decisiones, del arriesgarse, es su gran pendiente. Bueno, pues entonces vamos llevándolos quizá poco a poco hacia un equipo ágil, pero respetemos esa sensación de necesitar una estructura, un Ujú. marco de referencia, ¿no? En lo ágil, pues prácticamente tenemos que resolver un problema, vamos a entrarle todos y hasta la idea más irreverente, la idea más que uno podría calificar de insensata, ¿no? Puede ser la buena, Sí. puede ser la buena, ¿no? Y esta falta de miedo a equivocarse de la metodología ágil, porque el equivocarte te da la oportunidad de aprender, ¿no? Ya. Sin embargo, en la metodología predictiva, al equivocarte, bueno, pues entonces te retrasa en tiempo, te retrasa tus planes, es un caos, ¿no? Son formas de ver la vida de la gestión de proyectos de manera diferente. Y bueno, pues si uno no está preparado, si uno no quiere hacerlo, pues como para qué intentarlo, ¿no? Ujú. Vale la pena ser un poco más gradual, vale la pena ser más consciente de estas fortalezas y debilidades al final del día que uno tiene como gestor de proyecto, pero también como parte del equipo, ¿no? Y bueno, pues en este sentido también, hablando ya de estas habilidades de gestor de proyecto, pues la experiencia que uno tiene. Ujú. Como bien comentas, ¿no? Y bueno, pues se necesita esta compenetración, este valor. Bueno, pues el valor es el coraje, es uno de los principios de la mentalidad ágil, ¿no? Pues necesariamente, pues se necesita este valor para la toma de decisiones, para cederle al otro el liderazgo como tal. Si yo no tengo este valor, este compromiso, este respeto también, porque se necesita este respeto entre los miembros del equipo para darle oportunidad a todo el mundo, ¿no? De Ujú. aportar. Bueno, Ujú. pues entonces, si no me siento tan a gusto, no, me siento tan cómodo en este sentido, pues me está invitando más a hacerlo del lado predictivo, ¿no? Pero si tengo esta sensación de que quiero ser parte del equipo, de que quiero corresponsabilizarme y darle la oportunidad a cada una de las nuevas alternativas que vayan surgiendo, bueno, pues esta parte me está invitando a ser un poco más ágil, ¿no? Pero también depende de mi experiencia, de mi experiencia. Tengo esta habilidad, estas famosas habilidades blandas que permiten hacer un ambiente en este sentido. Bueno, pues es una invitación a la mentalidad ágil. No la tengo, apenas me estoy desarrollando. Bueno, pues quizá hay que desarrollarla en los métodos un poquito más predictivos para tener un poco más de sensación de control, ¿no? Es interesante, esta parte de las habilidades blandas, pues blandas no son, o sea, son bastante complicadas de tener, ¿no? No es algo que nos enseñen en la escuela, es algo que se desarrolla prácticamente en el día a día y sobre todo echando a perder se aprende que desgraciadamente puede ser muy costoso, ¿no? No, sí, y aparte, bueno, yo lo relaciono un poco con con el punto anterior, pero
sí es muy de esta personalidad del líder de proyectos, de hacia dónde o cómo quiere ser reconocido en su rol de líder de proyecto, ¿no? O sea, Sí, esta parte del liderazgo servicial, que es algo que yo comulgo mucho con la parte ágil, o sea, sí. es un enfoque totalmente diferente, ¿no? Al líder de proyecto tradicional, que también lo he vivido y también es muy útil para cierto tipo de proyectos. Y Así es. en este tema de la experiencia yo agregaría también experiencia real en el tipo de proyectos, tanto proyectivos como ágiles, porque pues también para algunas certificaciones sí necesitas Sí. demostrar que has pasado por eso, ¿no? O sea, Definitivo. pues que si tienes esta experiencia, que sabes resolver los problemas que se te van a presentar en ese enfoque, ¿no? Sí, 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 muy importante porque dependiendo de los exámenes como tal, pero finalmente sí tienen esta sensación de obtener ese toque de criterio, Uh -huh, criterio que es básicamente el marco de referencia teórico más esta parte de la experiencia que comentan, ¿no? O sea, no es tan fácil un examen de certificación como aprendérmelo de memoria, todo este uh marco de -huh, referencia y con eso ya voy a pasar. Pues a veces cuando hay suerte, pues puede ser que sí, pero sobre todo cuando ya tengo el criterio, cuando ya lo viví, cuando me sí, veo reflejado en las preguntas, entonces es mucho más sencillo, ¿no? uh -huh. Mucho más sencillo de pasar un examen y mucho más sencillo en la vida, finalmente, de aplicar este marco de referencia como tal, ¿no? Que es lo que nos debería de importar, ¿no? Al final Exacto, poderlo aplicar exacto, lo mejor posible. definitivamente, ¿no? Bien. Otra de las características importantes que hay que tomar en cuenta es precisamente este marco de referencia. ¿Qué marco de referencia me están imponiendo desde la dirección, ¿no? Desde la organización que hace el proyecto, ¿no? Algo más predictivo, algo más ágil. ¿Cuál es mi propio marco de referencia, ¿no? Y esto tiene mucho sentido porque cuando uno comienza su camino de certificación o de acercamiento con la gestión de proyectos con una cierta vertiente, y cuando te hablan de la otra vertiente, bueno, pues entonces es como que el lado oscuro y el lado de la fuerza prácticamente, y entonces empiezas a hacer esta polaridad, ¿no? Y poco a poco le vas dando su oportunidad al otro lado del espectro y te vas dando cuenta de que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Empiezas donde empieces, ¿no? A veces es mucho más difícil empezar desde lo ágil a acabar en lo predictivo y a veces es imposible entender lo ágil habiendo empezado desde lo predictivo, Mm, ¿no? Es bastante curioso este marco de referencia que te predispones, ¿no? Que te predispones a entender y prácticamente empieza esta etapa como que de negación, ¿no? No, si no pienso en lo ágil, no existe lo ágil, ¿no? Hasta que te vas dando cuenta, este tipo de realizaciones de que fuimos ágiles y no nos damos cuenta, bueno, pues sí es cierto, tiene todo el sentido del mundo y es parte de este gran instrumental que tengo a mi disposición, ¿no? ujú, Interesante, ujú. interesante. Esta apertura al marco de referencia es algo que debe de considerarse, ¿no? Hacia dónde quiero ir también. Al final del día, si he llevado los proyectos de tipo predictivo y a lo mejor hay algunos que les va bien y algunos que no les va tan bien, a lo mejor optar por metodologías más ágiles para descubrir y qué tal sí, ¿no? En esta famosa y sí, ¿no? Y sí que te abre la puerta a muchas oportunidades, no solamente en la vida laboral, sino en la vida en general, ¿no? Como tal. Claro. Y bueno, pues como parte de este marco de referencia, bueno, está esta sensación de la prescripción, es decir, qué tan prescriptivo sientes tú este marco de referencia, ¿no? A la hora de que nosotros conocemos, por ejemplo, el PMBOK versión 5, versión 6, pues o lo sentimos, o quizá erróneamente lo asumimos como que es completamente prescriptivo, es completamente una Mm, receta de cocina y entonces aquí viene el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo, el control y el cierre, y así es como debe de ser, y las 10 áreas de conocimiento, y entonces me voy haciendo la idea de lo que no es un proyecto, ¿no? De la estructura, de la forma en que me lo están transmitiendo, pero no de la obligación de llevar todos y cada uno de estos, ujú, de estos procesos, sino de mi posibilidad, y más que posibilidad, yo diría de mi responsabilidad de confeccionar estos procesos en la mejor medida que el proyecto lo pida, ¿no? ujú. Aplicando criterios directamente. Una de las recomendaciones que les hago a los alumnos en cuanto a su aspiración de llevar un examen de certificación es no contestarle, en el caso particular del PMI, no contestarle al PMI
con lo que ustedes supongan quiere oír el PMI, ¿no? Contéstenle con lo que ustedes harían en la vida real. La aplicación de estos criterios de una manera consciente, enmarcada definitivamente en este marco de referencia, pero sobre todo enmarcada con la realidad que nos están diciendo en cada pregunta, ¿no? Porque no necesariamente lo que suene más a PMI es la respuesta correcta, ¿no? Es que ese es también el truco, ¿no? De estos Sí. exámenes de certificación, que definitivamente están basados en ese marco de referencia, pero es mucho el arte, Así esta es, fina línea de la decisión que toma al final del día el líder de proyecto de así es, implementar o no un proceso que puede ser parte así del es. marco de referencia, ¿no? Pero no es como dices tú, que no es así una receta paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Está todo el marco para que tú confecciones y tú decidas y Así es. selecciones qué es lo mejor para aplicar en este proyecto, ¿no? Así es, y ahí la gran dificultad de las preguntas, ¿no? En donde Claro. todo parece que es válido, todo tiene mérito como tal, pero en esta sutileza de la diferencia de la conformación de las posibilidades, de las alternativas, ahí es donde se refleja el criterio, ¿no? Interesantísimo. La verdad es que como experiencia, hasta como experiencia de vida, el hacer un examen de certificación es algo bastante valioso, ¿no? Sí, totalmente. Muy bien. Bueno, pues ¿cómo ves, Nubi, esta serie de factores que hay que tomar en cuenta para más o menos ubicarse? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Por dónde me conviene empezar? Y hacia dónde puedo ir, ¿no? Me gusta porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, cuando yo empecé, pues ya empecé desde un método muy predictivo y la vida, el tipo de proyectos y todo me fue llevando más ahora hacia un enfoque ágil. Pero para alguien que todavía no se certifica y que quiere decidir, creo que es muy valioso ponerse a meditar entre estos factores para ver, por un lado, dónde ya tiene experiencia, qué es lo que ya le hace sentido hoy en día en su carrera y pues preguntarse, ¿no? Si quiere ir hacia allá o a lo mejor quiere acercarse más hacia algún otro tipo de enfoque. Así es, así es. Bueno, y una vez que ya identificamos entonces el enfoque en el que me conviene certificarme, ¿cómo elijo el organismo certificador? ¿Cómo elijo qué certificación? En especial con las certificaciones ágiles donde hay mucha competencia. Sí, definitivamente. Y es una pregunta muy interesante y obviamente pues requiere una respuesta pues bastante extensa, ¿no? No es tan sencillo. Y es responder definitivamente a certificarme en qué, pero tener esta mentalidad, esta visión de cómo ha ido evolucionando estas posibilidades de certificación, comenzando definitivamente por esta metodología completamente tradicional predictiva completamente madura, ya bastante Ujú. estructurada, que ya teníamos en el PMBOK quinta edición y luego en la sexta edición, bueno, pues se conforma todavía mucho más en esta mal entendida cuadratura, ¿no? Por querernos ayudar, por querernos ayudar demasiado, el PMBOK a lo mejor fue mal comprendido decir, esto es lo que puedes hacer, no es lo que debas hacer. Son Ajá. cosas completamente diferentes, ¿no? Y a veces se interpreta como que esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Y en base a lo que tengo que hacer, dicen los alumnos, ¿no? Pásame el formato, pásame el machote del plan, yo quiero saber qué tengo que ponerle. Bueno, pues no necesariamente es eso, sino que es la mentalidad de lo que se requiere en algunos proyectos que incorpore este plan de gestión, ¿no? Ujú. No quiere decir que con un machote de plan de gestión va a ser la herramienta curado todo, ¿no? Para todos los proyectos, sino que es un camino estructurado del que hay que escoger en Claro. esta multimensionada palabra de confeccionamiento, ¿no? Tan importante en el examen, definitivamente, ¿no? Si no entendemos el concepto de confeccionamiento, pero más que el concepto, sino la responsabilidad del gerente de Ujú. proyecto de confeccionar su gestión, bueno, pues entonces es muy difícil asumir este examen de certificación como tal, ¿no? Y entonces tener en este lado del espectro algo tan estructurado, tan facilitador, tan demostrativo como un compendio de mejores prácticas llamado el PMBOK, particularmente en la sexta edición, es un buen extremo por donde empezar, ¿no? Es muy robusto, ¿no? Muy robusto,
muy robusto. Y entonces, en este sentido, si yo tengo mis serias dudas acerca de mis principios de gestión de proyectos, convendría mucho comenzar con esta sexta edición, porque me va llevando de la mano. Lo importante es saber que aún así que me lleve de la mano, no quiere decir, toma mi mano y vamos a caminar este camino siempre juntos, ¿no? Toma mi mano, te enseño y después suéltate, libérate y aplica este criterio y aplícalo de una manera consciente, de una manera segura y respaldado de todo este conocimiento, ¿no? A lo mejor ese es el paso que falta de dejar ir a este gran guía llamado PMBOK Sexta Edición y entonces ya explorar otras alternativas, ¿no? Ir definiendo ya el sentido personal de una gestión de proyectos, ¿no? Ahí, por ejemplo, a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero tú hablas sobre explorar el contenido de esta versión 6, ¿no? Porque la certificación de PMP, por ejemplo, como tal ya está basado, sí en la versión 6, pero también ya en la versión 7, ¿no? Sí, Incluye como ambas versiones. Pero tú te sí. refieres más desde el lado de voy a empezar a aplicarlo en los proyectos, me voy a hacer esta inmersión, si Ujú. es que estoy más del lado predictivo, ¿cierto? Sí, definitivamente. Definitivamente yo no lo descartaría por considerarlo la sexta edición. Es otra vertiente psicológica que aplicamos, ¿no? Cuestionan a veces los alumnos, ¿por qué estamos viendo cosas de la versión 6 si ya existe la versión 7? Sí, Ya olvidémonos de la versión 6. No, no, no. no, es que Ujú, va sumando. Incluso desde el punto de vista de la agilidad, esta definición de incremento toma en cuenta lo que ya hiciste, ¿no? ujú, Lo que ya pasó. No, ujú. el incremento no es de este sprint, de esta caja de tiempo en particular. El incremento es la suma de todos los incrementos, ¿no? ¿Por qué tenemos, por ejemplo, en sistemas decimos que hay regresión, ¿no? Un problema de regresión del programa? Bueno, pues porque no tomó en cuenta las anteriores características, ¿no? Ujú. Bueno, pues un gravísimo error sería no tomar en cuenta la sexta edición del PMBOK, definitivamente, que era un documento muy maduro para la gestión de proyectos, ¿no? Ujú. Y ya con ese escalón, con ese gran escalón, bueno, pues entonces ya entender de una mejor manera la versión 7, ¿no? Claro. Definitivamente. Y al otro lado del extremo, al otro lado más light, más claro, más ligero, pues estaría precisamente una consideración ágil referenciada o ejemplificada como nunca en la guía del Scrum, ¿no? Una guía del Scrum que nada más por peso, por masa como tal, si aquí tenemos más de 300 hojas y aquí tenemos 15 hojas, pues te dice mucho de esta ligereza, ¿no? Ligereza en el sentido de ¿dónde están estas 285 hojas de diferencia? ¿Dónde las supone un organismo como el Scrum.org en este caso, que está toda este contenido de hojas que sí le amerita a un PMBOK, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues está en tu experiencia, está en tu vivencia, está en lo que aportas. Aquí Ujú. simple y sencillamente es un marco, es el frame famoso que me está dando la oportunidad de entender y de reflejar mi propia experiencia, ¿no? Ujú. Interesante. Comenzar con el PMBOK y seguir con el Scrum me va a dar una sensación de ligereza definitivamente, ¿no? De todo lo que tuve que aprender y ahora a lo que se está refiriendo, ¿no? Comenzar desde la guía del Scrum y después querer aspirar al PMBOK es mucho más difícil, ¿no? Mucho más difícil. Pero sin embargo, si no tengo precisamente esa experiencia, que ya, si no lo he vivido, lo he Ujú. padecido, lo he necesitado, Ujú. entonces voy a entender relativamente poco de esta Scrum Guide, ¿no? Es interesantísimo este sentido, ¿no? Es muy interesante eso que dices y creo que yo retomaría mucho de tu slide anterior la palabra prescripción, ¿no? O sea, como que en este sentido no es que la guía de Scrum no exista más conocimiento, ¿no? O que no te den tanto, sino que justamente lo dejan más abierto para Así es. aplicar lo que tú podrías confeccionar de Así los es, proyectos, de las definitivo. herramientas, de lo que sabes que se debería de aplicar, de los principios y valores que desde una perspectiva ágil es a lo que tendríamos que estarle poniendo más enfoque, ¿no? Definitivo, definitivo esta sensación de decir, en los dos vas a tener que estimar trabajo, definitivamente, ¿no? Pero esta sensación de que el Scrum Guide te dice, necesitas un proceso, no un proceso, necesitas un momento en donde estimes el contenido del trabajo de esta caja de tiempo, de esta iteración.
necesitas un evento en Ujú, donde tienes que estimarlo. ¿Cómo lo haces? ujú, Ese es tu problema, ujú, literalmente así lo pone, ¿no? Investiga en otro lado cómo lo hagas, pero que tenga sentido para el equipo, que todos estén de acuerdo, que facilites, tú como Scrum Master en este caso, que facilites el proceso de esta estimación. ujú. Sí, No sí, es sí. mejor ni peor. Lo que va a pasar es que la vas a circunscribir, la vas a centrar solamente en esta caja de tiempo y si te equivocas, bueno, pues aprende de tu error, pero vas a aprender muy pronto, porque la caja de tiempo no te va a permitir cometer el error y arrastrarlo durante meses, ¿no? Ese es el gran sentido, la gran promesa que hacen los métodos ágiles y la apertura con la cual hay que entenderlo, ¿no? Ujú, Porque si nosotros estamos enfocados a tener nuestra mentalidad ya muy, muy estructurada, entender la guía de Scrum no es nada sencillo, ujú. ¿no? Y Sí. entonces, al final del día, bueno, pues estas grandes extremos, estas puntas, se van tomando como referencia para esfuerzos diversos, ¿no? Otro de los puntos de vista que tomamos muy correlacionado con Scrum.org es la Scrum Alliance, ¿no? Básicamente, pues Scrum.org es como una división de Scrum Alliance que nace primero, pero que tiene un diferente enfoque, una diferente manera de ver la agilidad como tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues ver exactamente con qué uno se siente más enfocado, ¿no? En el caso de la certificación con Scrum Alliance, es un poco más exigente en el sentido de que hay que tomar un curso de certificación, hay que tomar un curso previo, una capacitación previa con ellos, evidentemente, y entonces Ujú, pasar el examen, ¿no? En el caso del Scrum.org, con el Scrum Guide, es completamente abierto. El que se sienta capaz de pasar el examen que venga será bienvenido. La certificación va a durar toda la vida, ¿no? A diferencia de un Scrum Alliance en donde hay que recertificarse. ujú, A la manera del PMI, ¿no? En donde no solamente tengo que pasar el examen, no solamente tengo que recertificarme o acumular puntos para que permanezca vigente mi certificación, sino que también previamente debía haber comprobado que tengo experiencia, ¿no? ujú, Bueno, en este sentido, la experiencia no cuenta tanto porque se parte del hecho de que podrás tener el certificado, pero si no tienes la experiencia, pues entonces de muy poco va a servir. A lo mejor conseguirás el primer empleo, pero muy pronto vas a salir si no tienes la experiencia, ¿no? O a lo mejor el conseguir el examen de certificación es tu primer sprint, es tu primera iteración y poco a poco vas a ir moldeando tu camino como Scrum Master en este caso, sí, ¿no? tu carrera, claro. Este es el sentido. Y bueno, pues a la hora de que este esfuerzo, si ves, estamos tendiendo en el sentido de lo ágil, lo Scrum hacia lo PMI, ¿no? Y entonces en este camino, otro gran esfuerzo, pues lo hace el Scrum Study, ¿no? El Scrum Study en donde dice, bueno, yo comprendo que es difícil para esta comunidad impuesta ya bastante moldeada a la manera del PMI, entender de la noche a la mañana lo que va a pasar en el caso del Scrum Guide y entonces doy un punto intermedio. Un Ujú, punto intermedio en donde ya puedo estar hablando de procesos, hablo de herramientas técnicas, hablo de vocabulario que entiende cualquier PMP, por ejemplo, ¿no? ujú. Y le voy estructurando más a la manera ágil su punto de vista, ¿no? Es como un guiño de la agilidad hacia el tradicionalismo como tal, pero llevado en sus propios términos, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues conviene comprenderlo de esta manera. Si yo no tengo toda la experiencia del mundo manejando proyectos de manera ágil, pues quizá un buen paso sea comenzar con el Scrum Study, ¿no? Sobre todo si tengo ya referencia a la manera en cómo lo trata un PMI en sus PMBOK, ¿no? Ujú. Sí, fíjate que me parece bueno ese dato porque justo muchos ya tenemos de cierta manera este contexto, ¿no? O este background de gestión de proyectos, ya sea de manera solo teórica o práctica, pero un Ujú. poco más asociado a grupos de procesos, a herramientas, ¿no? Y de repente el que nos dejen con una guía muy, pues, muy corta, Así es. puedes dejar muchos cabos sueltos, ¿no? O puedes Sí, sentirte un poco definitivo. perdido sobre, bueno, sí, sí lo entiendo, entiendo la mentalidad, entiendo los valores, pero ¿cómo lo aplico, no?
Y esta Así parte es. que dices tú de si no tienes experiencia, probablemente no te va a dar todos los elementos para que lo puedas empezar a aplicar, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese intermedio, Scrum Study intenta darte un poco más de guía en el sentido de, bueno, están estos procesos y podrías empezar así, ¿no? O sea, primer Así paso, es. define el Product Owner, define el Scrum Master, define el equipo, ¿no? Y Ujú. va dando un poco más como de estas herramientas para que pueda eh, entenderlo como prácticamente lo podría llevar, ¿no? Pero si le Así es. preguntas a un agilista puro, podría decirte que eso no es agilidad, ¿no? Y también podemos entrar ahí Sí. En en conflictos, ¿no? En conflictos. conflictos, ¿sí? Y la verdad es que son conflictos bastante vanos porque pues necesitas de todo, tener todo este sustento, tener opciones en tu proyecto. Al final del día, cuando el proyecto se presenta con problemas, pues yo tomo de lo tradicional o de lo ágil lo que me sea más útil para resolver lo que venga, ¿no? Como tal. Y al final del día, pues esta discusión entre qué es mejor y qué no es mejor, pues sale sobrando, ¿no? De cualquier Sí, manera. sí, Y bueno, totalmente. pues en este camino, pues a la hora de que, como ya vimos, pues, esto tiene más este sentido de lo ágil a lo tradicional, pues también hay respuesta, ¿no? Hay respuesta en este sentido. Ya ahora el método tradicional empieza a reconocer que existe campo y mucho para los métodos ágiles y entonces empieza a incorporarlos, ¿no? Incorporarlos con esta primera edición, esta primera versión del el manual o la guía de, el practicante de la agilidad como tal, ¿no? Y entonces ya empezamos a darle un enfoque mucho más ágil a los conceptos que ya habíamos visto en un PMBOK y empieza definitivamente para las personas completamente casadas con el PMI, empieza a ser como un PMBOK deslavado, ¿no? Como un Ujú. PMBOK light, como un PMBOK que va perdiendo. Esta sensación de pérdida es muy interesante, ¿no? Me ha tocado escuchar a personas que dicen, no, pues es que se va haciendo como una guía de mejores promesas, de buenas intenciones, de algo que no es el PMBOK tradicional como tal, ¿no? Y bueno, pues hay que entender que es el camino de regreso. Le estamos quitando la parte prescriptiva o la parte que se malinterpretó como prescriptiva para decirle, bueno, pues ahora rígete por principios. No son procesos, no son reglas, no son recetas de cocina, sino son principios de una mentalidad ágil, ¿no? Como tal. Porque aquí hablando específicamente de la guía práctica Ujú, de Ágil, ujú, yo incluso lo interpreto más como algo adicional. O sea, no es ujú. que ya dejamos de ver la parte del Así es, PMBOK Guide y de la guía de así fundamentos, es, sino que esto es adicionalmente, está este enfoque para que también lo tomes en cuenta así es. y puedas aplicarlo, ¿no? No, tan es así que es otra certificación aparte, ¿no? Está Ujú. el PMP y aquí está el ACP, ¿no? Y entonces esa parte es adicional, no te preocupes. Se me hace como que una primera aproximación para medir la temperatura, ¿no? La temperatura de la reacción de Ujú, qué es lo que está pasando, ¿no? ujú. Pero cuando de plano cae la cubetada de agua fría, es con esta séptima edición, ¿no? Esta Sí. séptima edición en donde ya dice, y lo dice francamente desde el principio, aquí estamos evolucionando la guía del PMBOK y si antes manejábamos procesos, herramientas y técnicas y entradas y salidas, bueno, pues ahora las vas a tener, pero acomodadas de manera distinta, ¿no? Esto es lo que puedes ocupar. Esta es la tabla corrida de todas las herramientas y técnicas que puedes estar utilizando, los procesos que puedes estar pasando, pero ya no hay esta sensación de prescripción Ujú. que quizá el mensaje oculto que malentendiste, ¿no? Te di mucha herramienta en la versión 6, pero la malentendiste como si fuera una receta de cocina, ¿no? Y ahora te lo estoy volviendo a dar, pero ahora en otro estilo, en otro modelo en donde ahí está todo representado, incluso hasta más herramientas existen en la versión 7 que en la versión 6, pero ahora no son tan prescriptivas de que en este momento lo vas a utilizar, ¿no? Ya no son las herramientas de control de calidad, sino son las herramientas en general, a donde quieras utilizarlas, donde tenga sentido utilizarlas, utilízalas, ¿no? Y entonces ya se cierra el círculo, se cierra el circuito y entonces el PMBOK edición 7 se parece más, tiende más a esta libertad, a esta sensación Ujú. de alta responsabilidad, porque obviamente Claro. pues toda esta libertad
te genera esta sensación de responsabilidad de que ahora eres tú el que va a elegir de todo este menú, pero eres tú y vas solo, ¿no? Y que la fuerza te acompañe literalmente, la fuerza de estas mejores prácticas, ¿no? ¿Cómo ves, Nubi? Muy interesante, George. Y es que esta nueva versión, o sea, esta séptima versión, retomamos también lo que decíamos sobre el tipo de preguntas que vienen en la certificación. O sea, al final del día sí es muy importante el meter el criterio del líder de Claro. proyecto en cómo va a resolver ese problema, en cómo se va a enfrentar a esa situación. Y creo que con esta forma de presentarlo, aunque al principio, de ser honesta, a mí también me causó un Sí, shock, ¿no? O sea, a de todos. repente dejar de ver los procesos, herramientas, entradas, salidas, ¿no? Es cómo nos estamos adaptando al Ujú. contexto también en el que estamos trabajando en el día a día, ¿no? Así es, así es. Y esta sensación, como bien comentas, de entre la sexta edición y la séptima, yo la entiendo así como que la sexta nos daba estas rueditas entrenadoras de la bicicleta, ¿no? No te vayas a caer, por ahí va, pero la séptima edición ya las quita y dice, vas porque puedes hacerlo, vas porque ahí están todas las herramientas y vas porque al final del día las vas a ocupar cuando tenga sentido ocuparlas, no porque yo diga que las tienes que ocupar, ¿no? Sino cuando tenga sentido, utilízalas y no temas equivocarte, no temas darle a los miembros del equipo de trabajo esta posibilidad de que ellos sean los líderes, no temas empezar a ser ágil, ¿no? Y Ujú. empezar a tener toda esta herramental, toda esta instrumental a tu disposición para llevar un proyecto como venga, mucho más tirado a lo tradicional, mucho más tirado a lo ágil, pero ahora ya tienes toda esta visión, ¿no? Y a partir de esto, bueno, pues por dónde empezar, en qué me certifico, ya es una decisión, pero en el momento de que ya tenemos el panorama mucho más claro, pues ya queda precisamente así más fácil hacer esta elección. Si yo soy, por ejemplo, un programador, si yo soy alguien tirado hacia los proyectos de tecnología de información, quizá me convenga mucho más lo ágil, ¿no? Porque Ujú. al final del día así acabo por hacerlo, ¿no? Se han hecho muchos esfuerzos por hacer los proyectos de tecnología de información de la manera tradicional y desgraciadamente pues una y otra vez encontramos que no es así, no es el Ujú. camino. Tienen que ser mucho más ágiles, ¿no? Sin embargo, hay otras áreas de la labor humana en donde no tiene sentido ser ágil, ¿no? Si ya tenemos recetas Claro. específicas, vámonos a lo tradicional. Ujú. Es un menú de opciones, conviene conocerlo todo, definitivamente, pero evidentemente hay que empezar por algo. Y bueno, pues ahí está el menú de grandes platillos. Evidentemente, pues no es lo mismo certificarse a la manera ágil que certificarse a la manera del PMI, pero en cualquier punto vale la pena cualquier certificación, ¿no? Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es mucho de pensar hacia dónde está dirigida a lo mejor mi industria o mi área de especialización, ¿no? Pero yo también coincido en que cualquiera de los ámbitos que decidamos, esta diferenciación y profesionalización de lo que hacemos siempre va a rendir frutos. Definitivamente, definitivamente. Y en este sentido, bueno, pues la máxima recomendación es hacerlo. Por donde quieras empezar, pero hazlo, porque esta sensación de el estarse preparando, de tener estas dudas, ¿no? De ¿seré suficiente, no seré suficiente? ¿Tendré la experiencia, no la tendré? Y de llegar al momento y ya empezar a leer las preguntas y no estar completamente seguro de las respuestas hasta que le dé uno el botón de terminar. Bueno, pues son experiencias que hay que vivir definitivamente y ya cuando empezamos a pasar un examen y luego otro, ya se va haciendo mucho más satisfactorio, ¿no? Ya se va volviendo un hábito y algo que quieres Sí. continuar y seguir creciendo Así en tu es, currículum, ¿no? así es, así es. Muy bien. Bueno, Jorge, pues te agradezco muchísimo el que nos hayas compartido toda esta experiencia y conocimiento en cuanto a las certificaciones. No sé si hay algún comentario final con el que te quieras despedir de la audiencia. Pues simple y sencillamente eso, ya tienen ahí las diferentes opciones, hay que explorar definitivamente, como decíamos al principio, hay que ir a ver, hay que ir a ver, hay que comprobarlo en carne propia
y darse cuenta qué es lo que me gusta más, ¿no? Al final del día esto tiene que ver mucho con ese gran por qué lo estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? No solamente el para qué y cómo lo voy a hacer, sino el por qué lo hago, a dónde quiero, qué quiero conseguir con esto y qué quiero aportar con esto, en este gran sentido de que todo esto, llámese tradicional o llámese ágil, pues es por un beneficio, por una búsqueda de beneficio, y si esa búsqueda de beneficio pues es lo más integral posible, lo más profesional posible, pues qué mejor para mí como profesional y para el país que lo necesita tanto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Siempre pensando en ese beneficio al Sí, final. definitivo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Jorge, por esta charla. Me encantó. Gracias a los que llegaron hasta acá en la entrevista. Por favor, déjenos en sus comentarios si hubiera alguna pregunta que no resolvimos sobre las certificaciones. Creo que pueden surgir por ahí preguntas nuevas. No se olviden de suscribirse al canal y también seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Triala Proyecto. Por ahí estamos compartiendo información constantemente y les puede ayudar para sus objetivos de certificarse o de decidir hacia dónde se quieren inclinar. Así que muchas gracias a todos y nos vemos pronto.